Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Qué día que ha hecho el Señor maravilloso para gozarnos en él. Le doy gracias a Dios por permitirnos entrar en tu hogar, en tu casa, a través de este maravilloso canal Vida TV. Así que te invito a que te suscribas y podamos seguir extendiendo el reino por medio de este canal. Para la gloria de Dios, el Señor hoy me ha dado un tema tremendo porque vamos a hablar de este tema dependiendo de Dios y lo he titulado Decir no a la intimidación que nos pueda hacer el enemigo es una decisión basada en la fe. Decir no a la intimidación es una decisión basada en la fe. En el tema dependiendo de Dios. Bendito sea el Señor. Así es que, ¿por qué los hijos de Dios tendríamos que caminar en temor teniendo a un Dios todopoderoso? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué, si nosotros sabemos que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, nosotros los hijos de Dios caminamos en temor muchas veces? Le permitimos al enemigo que nos intimide y el temor mismo nos hace paralizarnos, nos hace dejar de cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado, teniendo maravillosas y poderosas promesas que Dios ha hecho para que podamos vivir en ese gozo que es nuestra fortaleza, en esa sabiduría que es la inteligencia, la sabiduría la que Dios nos da, que nos permite mantenernos firmes conforme a esas promesas que Él nos ha dado. Mire lo que dice Isaías capítulo 41, verso 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es que tenemos esta promesa tremenda que Dios nos está diciendo. ¿Por qué tienen temor? Si yo siempre estoy con ustedes, no desmayen, esfuércense, sean valientes, porque yo estoy con ustedes, yo les doy el esfuerzo, yo les doy la sabiduría, siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre nos sustenta con su diestra de justicia. Qué lindo es el Señor. Mientras el mundo puede estar convulsionando, abrumados entre noticias y testimonios dantescos que no, si los oyéramos fuera del espíritu, podríamos entrar en ese temor. Pero los que hemos creído en un Dios verdadero, el que hemos creído en ese que fue capaz de sacrificar a su único hijo para poder dejar en nosotros esa esencia de poder, de sabiduría, ¿por qué tener temor? Si dice que su esencia vive en nosotros por medio del Espíritu Santo, esa esencia que dice Hebreos que es la esencia misma del Dios Todopoderoso y está hoy en nosotros. Colosenses dice que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en él. Entonces, ¿por qué abrumarnos? ¿Por qué temer como el mundo? ¿Por qué convulsionar con el mundo si usted y yo hemos creído en ese Dios verdadero, en esas promesas que son eternas, permanecen para siempre, porque Él es inconmovible? Nada puede mover al Dios Todopoderoso al que nosotros hemos creído. Así es que nunca podremos caminar en temor los hijos de Dios si verdaderamente confiamos en sus promesas, confiamos y sabemos quiénes somos en Cristo. Por eso insisto en la necesidad de identificarnos con el poder de Dios, quiénes somos en Cristo, porque entonces caminaríamos en confianza, en sabiduría, en revelación, en seguridad, en todo tiempo. ¿Sabe? David aprendió esto. Recordemos en Primera de Samuel cómo David, cuando confronta a Goliat, David sabía que si él confiaba en Dios, él decidió confiar en Dios, él decidió no enfocarse en aquel
grandulón, en aquel gigante, que él era un niño pequeño delante de aquel hombre. Sin embargo, David decidió creer a Dios y enfrentar el temor y decir no al temor. Decidió no dejarse intimidar por aquel bocón que hablaba y blasfemaba y intimidaba al pueblo de Dios. Todos estaban intimidados, pero David hizo la excepción. David decidió confiar en el poder que él sabía que podía caminar con él. En ese Dios todopoderoso decidió creer y con una simple piedra destruyó aquel gigante. David sabía, reconoció y vivió el poder de Dios y lo refleja en el Salmo 27, que hoy es una promesa y es una enseñanza para nosotros de una manera maravillosa. Y dice el Salmo 27, versos 3, 4 y 13 al 14, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Él decidió no prestarle atención al temor. Él decidió confiar. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Qué preciosa, maravillosa esta enseñanza que David nos deja en este lugar, en este Salmo 27, porque David supo que solo si buscaba constantemente la presencia de Dios todos los días de su vida, él podía confrontar cualquier cosa, enfrentar cualquier cosa que el enemigo levantara contra él. Él había probado a ese Dios todopoderoso. Él sabía que si lo buscaba todos los días de su vida, podía caminar confiado, podía estar seguro que aunque contra él se levantara guerra, él estaba protegido, guardado por ese cerco espiritual que solo el Dios todopoderoso puede hacernos, que aún cuando se levante lo que se levante, Dios es capaz de hacernos invisible al ser humano, invisible delante de la maldad. Si usted es capaz de creer esto, usted no tiene por qué caminar en temor. Usted y yo no tenemos por qué caminar en temor como hijos de Dios. Si dependemos de Dios, si dependemos de esa palabra, si dependemos de su promesa, si dependemos de esa intimidad con el Espíritu Santo, entonces nada nos podrá sacar de nuestra paz. Nada podrá venir contra nosotros, nada podrá movernos el piso, nada podrá llevarte de un lado a otro, nada te podrá hacer dudar, porque sabes que estás rodeado por ángeles que te guardan, que te custodian todo el día. Por eso tú y yo podemos caminar confiados, así como caminó David. Para que tu fe y tu confianza en Dios puedan crecer, pues necesitamos dos cosas importantes, y es el conocimiento de la palabra y la intimidad con Dios. Si logramos mantener este equilibrio entre la intimidad y el conocimiento de las promesas, nosotros podemos estar seguros que ese cerco va a estar alrededor de nosotros y que nada que nos pueda traer el enemigo nos pueda mover y llevar a la intimidad, intimidarnos de tal manera que nos paralice. No, 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 no. Los hijos de Dios tenemos una conexión con el Espíritu Santo. Los hijos de Dios estamos llenos de ese poder. Lo dice la palabra en tantos versos bíblicos. Y Dios sigue sentado en su trono. En él no hay mudanza ni sombra de variación, dice su palabra.
Él está centrado en su trono y los que en Él creen y le conocemos podemos estar confiadamente, podemos estar, saber que su gracia está vigente aún todavía, saber que aunque el enemigo se levante, Él nos protege, Él nos guarda, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos capítulo 4 en el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros sabemos que Dios está en control de nuestras vidas, lo único que tenemos que hacer es clamar en el momento en que el enemigo quiera venir contra nosotros. Hay que tener la seguridad por medio de esas promesas. Si meditas en la palabra, tú podrás estar confiado y seguro en todo tiempo. Hebreos 12 nos habla de que si ponemos los ojos, la mirada en el autor y consumador de la fe, nada nos puede mover. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El error de nosotros, los hijos de Dios, es desviar nuestra mirada del Dios Todopoderoso, es quitar nuestra mirada de Jesús, que ese es el punto eterno donde nos podemos enfocar, donde nos podemos sujetar, donde podemos vivir confiados, donde podemos depender de ese poder para que nada nos intimide. Dice que Jesús soportó la cruz por ese gozo que Dios había puesto en él. Pero tú y yo también podemos mantener ese gozo en nuestras vidas. Tú y yo también tenemos ese gozo en nuestros corazones, porque dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y uno del fruto del Espíritu Santo es ese gozo, es esa fe, es esa paciencia, es esa seguridad que aunque el enemigo se levante, ese gozo nos hace mantenernos en paz, tranquilidad, sabiendo que todo está sujeto a cambio, que depende de dónde ponemos nuestra mirada. El apóstol Pablo hace referencia en el capítulo, en segunda de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 17 y 18, y dice que si nosotros ponemos la mirada en lo invisible, esa leve tribulación traerá sobre nosotros un mayor y constante peso de gloria. Depende de dónde tú pongas tu mirada. Depende si te enfocas en la circunstancia o sigues enfocado en Jesús, en sus promesas, en su palabra, para que ese poder sobrenatural pueda fortalecernos, guiarnos, poner ese gozo en nosotros para que nada nos pueda mover. Porque dice que si nosotros ponemos la mirada en lo invisible, lo visible es pasajero, pero lo invisible es eterno. Hermanos míos, tenemos que poner la mirada en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el único que nos puede ayudar. El hombre más sabio, Salomón, también nos enseña que es necesario que oigamos la voz de Dios, es necesario que busquemos la intimidad con Dios. Mire qué interesante, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor al mal, dice Proverbios 1:33. Pero ¿cómo podemos oír la voz de Dios si no meditamos en la palabra? ¿Cómo podemos estar confiados si no sabemos una promesa? ¿Por qué el mundo está convulsionando? ¿Por qué hay tanto temor donde quiera que llegas? Porque no conocen al Dios que tú y yo conocemos. No conocen las promesas que tú y yo conocemos. ¿Creen en Dios? Sí, todos podemos creer en Dios. Vamos a un hospital y los hospitales están llenos de personas que creen en Dios. Le preguntas por la calle a muchas personas y el 90% de las personas, 99% dice, yo creo en Dios. No es solamente creer, es conocer a Dios. Para conocer a Dios tenemos que conocer su promesa. Para oír a Dios tenemos que conocer su palabra. Él siempre nos hablará por su palabra.
nos puede hablar de diferentes maneras, pero para oírlo, nada más seguro que su propia palabra. Este es el momento donde podemos estar confiados, seguros, tranquilos, porque nada nos puede mover. El mal, el temor al mal no nos moverá. Ahora, sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que Primera de Pedro 5:8 lo establece. Dice que seamos sobrios y velemos porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice que tenemos que ser sobrios y velar. Todo es cuestión de fe. Esa acción de acuerdo a esa fe verdadera, correcta y bien enfocada. Ser sobrio es estar alerta, es todo lo contrario a un embriagado por el alcohol. Una persona embriagada por el alcohol no puede estar alerta, no puede estar seguro, no puede actuar de manera pausada, tranquila, ecuánime. No puede, porque el efecto del alcohol lo tiene fuera de balance. Su mente anda en otra esfera, ¿verdad? Esos son los borrachos por el alcohol, pero usted y yo, dice el apóstol Pablo, que no nos emborrachemos con vinos porque en él hay disolución, sino que nos embriaguemos del Espíritu Santo. Cuando nos embriagamos del Espíritu Santo, entonces que podemos ser sobrios, entonces que podemos velar en paz y seguridad. Entonces es que el enemigo puede levantarse y traer lo que traiga, que sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, porque hemos confiado en esas promesas. Estamos seguros de que hemos creído en un Dios todopoderoso. No todas las veces el enemigo siempre va a andar buscando a quien devorar, pero no todas las veces podrá tocar un hijo de Dios, porque los hijos de Dios que hemos confiado, que estamos seguros, que conocemos al Dios al que hemos creído, no nos podrá tocar cuando Él quiera. Él podrá andar como león rugiente, pero nosotros tenemos al león de la tribu de Judá, que es el verdadero Dios todopoderoso, que es el que nos defiende, que es el que nos guarda, que es el que nos protege. Entonces, podemos estar seguros y podemos tener la sabiduría, la inteligencia espiritual para venir contra todos esos pensamientos que me puedan hacer apartar de la paz y la seguridad que Dios me ha dado, sabiendo que el diablo me está acechando en todo tiempo, pero que no me podrá intimidar nunca, pues sabemos que estamos rodeados por el Espíritu Santo. Sabemos que estamos guardados por la sangre de Jesús. Sabemos que nada nos puede tocar si Dios no lo permite. Aún para tocar un hijo de Dios, el diablo tiene que pedirle permiso a Dios. Entonces depende de nuestra obediencia que Dios esté ahí con nosotros en todo tiempo. Mire lo que dice Hebreos 4, en algunos versos de Hebreos 4. Esto es tremendo. Hebreos 4, capítulo 2, 11, 2 y 15 al 16, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Así es que de la misma manera que Dios hoy nos habla a nosotros, así les habló a ese pueblo en aquel tiempo y no lo escucharon, no lo pudieron vivir porque no oyeron con fe. Siempre estaban dudando, pero tú y yo tenemos el fruto del Espíritu Santo, que es esa fe que nos puede ayudar a sobrepasar todo temor, que nos puede ayudar a enfocarnos para de una manera inconmovible mantenernos firmes sabiendo que Dios tiene el control de nuestra vida. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Recuerde que Dios busca obediencia y no sacrificios.
Quizás ellos hacían muchos sacrificios para agradar a Dios y no se trata del sacrificio, se trata de la obediencia para que las bendiciones te puedan seguir. Dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Cuando tenemos la palabra de Dios revelada a nuestro espíritu, es una espada que nos ayuda a derribar todo pensamiento que el enemigo quiera traer para enfocarnos, desviarnos de la fe y llevarnos a la intimidación, llevarnos al temor. Entonces nosotros tenemos el poder para llevar cautivo el pensamiento, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Por donde quiera que toque, él va a salir dañado cuando tú estableces la palabra con esa fe. Sabemos que Él es el que está en nosotros y por nosotros y a través de nosotros. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando caminamos en obediencia, cuando caminamos en fe, nos acercamos confiadamente. Vivimos esa confianza que aunque la intimidación esté fuerte, mi corazón estará seguro, que por mi fe se moverá esa montaña, como bien dice Jesús, que si no dudamos en nuestros corazones, todo lo que digas con tu boca será hecho, porque mi Dios es mi roca firme, nada me podrá mover, Él es mi refugio, Él es mi torre fuerte y dependo de esa seguridad para mantener mi reposo, mi paz firmes, inconmovibles, porque no dependemos de la circunstancia, dependemos del Dios y las armas espirituales que Él nos ha entregado. Hermanos míos, es tiempo de estar alerta, de estar sobrios, de velar en todo tiempo, estar alerta a nuestros pensamientos para poder tomar el control y poder derribar todo lo que se levante en contra nuestra a través de los pensamientos o a través de las circunstancias que nos rodean. Recuerde que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestra nariz son puertas espirituales. El enemigo va a tratar de rodearnos y de poner inseguridad en nosotros en todo tiempo. Pero cuando conocemos la verdad nos hace libre. Cuando conocemos la verdad nos da seguridad. Cuando conocemos la verdad y ponemos la mirada en lo invisible, el Eterno vive en nosotros y a través de nosotros. Bendito sea su nombre. Caminaremos sin temor, caminaremos en seguridad todo el tiempo y nada nos podrá tocar, porque Él es un escudo alrededor de los justos. Dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Así es que tú y yo nos sujetamos de esa fe en esas promesas maravillosas y nada que no venga de Dios nos podrá tocar. Esa es mi fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu certeza? ¿Dónde está tu seguridad? Medita en eso y te invito a que medites en Mateo capítulo 4, donde habla de las diferentes tierras, estas tierras que a medida que recibe la palabra, unas caen en la orilla, no se la lleva el viento y nunca da fruto, otras caen en piedra, el enemigo viene, pone una circunstancia y le roba la palabra. Pero los que confiamos, dice que damos fruto al 100%. Así es que mantente firme, mantente confiado, mantente meditando en la palabra, mantente en esa intimidad con Dios para que puedas venir contra las acechanzas del diablo en todo tiempo. Por eso Santiago dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acérquense a Dios, que él se acercará a nosotros. Así es que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que esta palabra pueda traer paz a tu corazón y pueda
alentarte a buscar esa seguridad en su palabra, en su presencia. Bendiciones.